Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Folclore Histórico. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante a través del tiempo y del desierto. Nos vamos a sumergir en el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más enigmáticas y grandiosas de la historia. Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta los misteriosos rituales de momificación, Egipto ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos durante siglos. Prepárate para desentrañar estos misterios y explorar cómo vivían, adoraban y gobernaban los antiguos egipcios. Antes de sumergirnos en esta aventura histórica, asegúrate de suscribirte al canal, darle un like si disfrutas del contenido, y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones en el pasado. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos fascinantes descubrimientos contigo. El antiguo Egipto explora sus faraones, pirámides, y la vida cotidiana en una de las civilizaciones más enigmáticas. Antiguo Egipto, faraones, pirámides y vida cotidiana. Capítulo 1. El auge del Imperio egipcio. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más icónicas de la historia antigua, conocida por sus impresionantes monumentos, sus faraones legendarios y su compleja cultura. El auge del Imperio egipcio no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de siglos de desarrollo y consolidación. Este artículo explora cómo el Egipto antiguo pasó de ser una colección de pequeños reinos a convertirse en una potencia imperial que duraría milenios. Antes de la formación del Estado egipcio, el área del Nilo estuvo habitada por varias culturas predinásticas. A finales del Neolítico, las comunidades en la región del Nilo comenzaron a desarrollar una agricultura más avanzada, lo que llevó a la acumulación de excedentes de comida y al crecimiento de las primeras aldeas. Hacia el 3100 a.C., dos importantes reinos se habían establecido en Egipto: el Alto Egipto, con su centro en la ciudad de Nequén y Heracópolis, y el Bajo Egipto, con su centro en la región del delta del Nilo. La unificación de estos dos reinos se atribuye al rey Narmer, también conocido como Menes. Este evento marcó el comienzo de la primera dinastía y el inicio del periodo conocido como el Antiguo Imperio. La unificación de Egipto bajo Narmer, alrededor del 3100 a.C., estableció la base para el desarrollo de una civilización coherente y duradera. Narmer se convirtió en el primer faraón de la primera dinastía, estableciendo la capital en Menfis, situada en el delta del Nilo. La centralización del poder permitió a Egipto consolidar su influencia y desarrollar una estructura administrativa más sofisticada. Durante la primera dinastía y la segunda dinastía, alrededor del 2890 al 2686 a.C., Egipto experimentó un periodo de estabilidad y expansión. La consolidación de la autoridad faraónica permitió la construcción de grandes monumentos, como las mastabas, que eran precursoras de las pirámides. El Antiguo Imperio, la era de las pirámides. La tercera dinastía marcó el comienzo del periodo conocido como el Antiguo Imperio, que duró aproximadamente del 2686 al 2181 a.C. Este periodo es famoso por la construcción de las primeras pirámides verdaderas, incluyendo la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, diseñada por el arquitecto Imhotep. Esta pirámide representó una evolución significativa en la arquitectura funeraria egipcia y estableció un modelo para las posteriores pirámides de Egipto. La cuarta dinastía, bajo faraones como Snefru y Keops, vio la construcción de las grandes pirámides de Giza, que siguen siendo uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la humanidad. La pirámide de Keops, o Gran Pirámide, es la más grande y antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su construcción demuestra la sofisticación técnica y organizativa de la civilización egipcia. La expansión y el poder internacional. Durante el periodo del Antiguo Imperio, Egipto también expandió su influencia más allá de sus fronteras. La estabilidad interna y la centralización del poder permitieron a los faraones emprender campañas militares en Nubia y en el Levante, consolidando su control sobre rutas comerciales cruciales y recursos naturales. El gobierno centralizado, encabezado por el faraón, supervisaba un complejo sistema de administración que incluía una burocracia bien organizada y una red de funcionarios locales. La economía floreció gracias a la agricultura basada en la irrigación del Nilo y al comercio con regiones vecinas. El Antiguo Imperio enfrentó un declive hacia el final de la Sexta Dinastía, alrededor del 2181 a.C., debido a problemas internos como la descentralización del poder y el aumento de la influencia de los nobles locales. Este periodo de declive, conocido como el primer periodo intermedio, fue seguido por una fase de inestabilidad política.
Sin embargo, el Egipto se recuperó durante el periodo del Medio Imperio, c. 2050 a 1710 a.C., cuando la 11ª dinastía bajo Mentuhot II reunificó el país. Este renacimiento marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad y expansión, con una administración centralizada y un florecimiento cultural y artístico. El auge del imperio egipcio fue un proceso complejo que involucró la unificación de dos reinos, la consolidación del poder faraónico, la construcción de monumentos monumentales y la expansión territorial. A través de la centralización administrativa y la prosperidad económica, Egipto estableció una civilización que perduraría a lo largo de los siglos y dejaría un legado duradero en la historia mundial. El antiguo Egipto no solo fue un centro de poder y cultura en su tiempo, sino que también dejó una huella imborrable en la historia humana. Sus logros arquitectónicos, sus avances en la administración y su riqueza cultural siguen siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad. Capítulo 2. Los faraones y su poder. El antiguo Egipto es famoso por su fascinante galería de faraones, cada uno de los cuales dejó una marca indeleble en la historia de la civilización egipcia. Desde los primeros reyes de la primera dinastía hasta los gobernantes de las últimas dinastías, estos monarcas jugaron un papel crucial en la configuración del destino de Egipto. Acompáñanos en un recorrido cronológico por algunos de los faraones más emblemáticos y sus características más destacadas. Narmer, Menes. Narmer es conocido por unificar el Alto y Bajo Egipto, estableciendo la primera dinastía. La unificación bajo su gobierno sentó las bases del imperio egipcio y marcó el comienzo de la historia dinástica de Egipto. Su reinado es notable por el fortalecimiento de la administración central y la consolidación del poder real. Se le atribuye la continuación de las políticas de unificación iniciadas por Narmer. Construyó un palacio en Memphis y promovió el desarrollo de la burocracia egipcia. Djoser. Djoser es famoso por la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara, diseñada por el arquitecto Imhotep. Esta estructura marcó un avance significativo en la arquitectura funeraria. La pirámide escalonada es considerada el primer paso en la evolución de las pirámides, que culminó con las grandes pirámides de Giza. Snefru. Snefru inició la construcción de varias pirámides, incluyendo la pirámide doblemente inclinada y la pirámide roja en Dashur. Su reinado fue un periodo de experimentación arquitectónica que llevó a la perfección de la forma piramidal. Es reconocido por la innovación en la arquitectura de pirámides, lo que influenció las construcciones posteriores. Keops, Jufu. Keops es célebre por la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su reinado representa el apogeo de la arquitectura piramidal. La Gran Pirámide sigue siendo un símbolo perdurable de la ingeniería y la organización egipcia. Kefren. Kefren, hijo de Keops, construyó la segunda pirámide de Giza y es conocido por la Gran Esfinge de Giza, que se cree que fue construida en su honor. La Gran Esfinge es una de las esculturas más icónicas del antiguo Egipto y representa el poder y la autoridad del faraón. Micerino, Menkaura. Micerino, el hijo de Kefren, completó la tercera pirámide de Giza. Su reinado fue relativamente pacífico y se centró en la construcción de monumentos y templos. Mentuhot II. Mentuhot II es conocido por reunificar Egipto después del primer periodo intermedio, marcando el inicio del Medio Imperio. Su reinado fue un periodo de estabilización y reconstrucción. Su tumba en Deir el-Bahari y sus reformas administrativas ayudaron a restaurar la centralización del poder y la prosperidad del país. Amosei. Amosei es famoso por expulsar a los hicsos, quienes habían invadido Egipto durante el segundo periodo intermedio. Su reinado marca el inicio del nuevo imperio. La reunificación y la restauración del control egipcio sobre el país y sus fronteras establecieron el fundamento para un periodo de gran prosperidad y expansión. Ramsés II, Ramsés el Grande. Ramsés II, conocido por su largo reinado y sus extensas campañas militares, es famoso por la construcción de monumentos como el Ramesseum y Abu Simbel. Su reinado marcó el apogeo del Imperio Nuevo. Ramsés II dejó un impacto duradero en la arquitectura y la política de Egipto, siendo uno de los faraones más representados en el arte egipcio. Tutankamón. Aunque su reinado fue breve,
Tutankamón es conocido por la increíble riqueza de su tumba descubierta en 1922. Su reinado, aunque menos significativo en términos de poder, es famoso por el descubrimiento de su tumba. La tumba de Tutankamón ha proporcionado una inmensa cantidad de información sobre la vida y la cultura del antiguo Egipto. Cleopatra VII. Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Su reinado estuvo marcado por su política activa y sus alianzas con Roma. Intentó revivir el poder egipcio en un momento en que el país estaba en declive. Su relación con Julio César y Marco Antonio y su trágica muerte simbolizan el fin del Egipto faraónico y el inicio del dominio romano en Egipto. Cada faraón dejó su propia huella en la historia de Egipto, contribuyendo al legado cultural y arquitectónico que sigue fascinando al mundo moderno. Desde la unificación bajo Narmer hasta el último faraón Cleopatra, estos monarcas moldearon una de las civilizaciones más duraderas y complejas de la historia antigua. Capítulo 3. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es conocido por sus monumentales pirámides, faraones legendarios y un panteón de dioses intrigantes. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana para los ciudadanos comunes de esta antigua civilización? Acompáñanos en un recorrido por las actividades diarias, costumbres y modos de vida de los egipcios hace más de 3,000 años. Las casas egipcias variaban según la clase social. Las viviendas de la élite eran grandes, construidas con ladrillos de barro, y a menudo incluían patios interiores y jardines. Las casas de los ciudadanos comunes eran más modestas, con un solo piso y techos planos, construidas también con ladrillos de barro. El interior de las viviendas solía ser sencillo, con muebles básicos como camas, bancos y mesas. Las paredes estaban decoradas con pinturas que representaban escenas de la vida cotidiana o imágenes religiosas. La familia era el núcleo central de la vida egipcia. Las familias nucleares vivían juntas, y la estructura familiar era patriarcal. Los roles de género estaban claramente definidos, con las mujeres encargadas de las tareas domésticas y los hombres de proveer y tomar decisiones importantes. La educación era accesible principalmente para los hijos de los escribas y funcionarios, quienes aprendían a leer y escribir en las escuelas de los templos. La dieta egipcia se basaba en pan y cerveza, alimentos que eran consumidos por todas las clases sociales. Los egipcios también comían cebollas, ajos, legumbres y frutas como dátiles y granadas. La carne era menos común en la dieta diaria, pero se consumía en ocasiones especiales. El pescado, por otro lado, era una fuente importante de proteínas, especialmente en las regiones cercanas al Nilo. La cocina se realizaba en pequeños hornos de barro, y los egipcios utilizaban utensilios como morteros y molinos para preparar sus alimentos. La comida se cocinaba principalmente al aire libre debido a la falta de ventilación en las viviendas. La ropa de los egipcios era generalmente ligera y suelta, adecuada para el clima cálido. Los hombres solían usar faldones o kilt, mientras que las mujeres vestían túnicas largas. Los nobles y altos funcionarios a menudo llevaban ropa de lino blanco de alta calidad, valoraban las joyas y los cosméticos. Usaban collares, pulseras y anillos, y el maquillaje, como el col para los ojos, era común tanto en hombres como en mujeres. La mayoría de los egipcios eran agricultores, trabajando las fértiles tierras del Nilo. La agricultura estaba estrechamente ligada a las inundaciones del Nilo, que proporcionaban el agua necesaria para los cultivos. Otros trabajaban como artesanos, comerciantes o en la construcción de monumentos. Los artesanos producían bienes como cerámica, textiles y joyas, mientras que los comerciantes se encargaban de intercambiar estos bienes tanto dentro como fuera de Egipto. La construcción de monumentos y pirámides involucraba trabajo forzado o corvea, donde los campesinos eran reclutados para trabajar en proyectos estatales durante ciertos periodos del año. La religión era una parte integral de la vida egipcia, con una multitud de dioses y diosas que regían diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Los rituales y sacrificios eran comunes en los templos. La preparación para el más allá era fundamental. Los rituales funerarios y el entierro eran elaborados, y las tumbas estaban decoradas con escenas de la vida diaria para asegurar una transición segura al otro mundo. La religión en el antiguo Egipto no era solo una serie de creencias, era una parte integral de la vida diaria que influía en todos los aspectos de la existencia. Los egipcios adoraban a un vasto panteón de dioses y diosas, cada uno con sus propios atributos y esferas de influencia.
A continuación exploramos el fascinante mundo de la religión egipcia, sus principales deidades, y cómo estas creencias moldearon la vida en el Valle del Nilo. Ra, Re. Dios del Sol, creador y rey de los dioses. Ra era considerado el dios supremo del panteón egipcio y viajaba a través del cielo en su barca solar durante el día y cruzaba el inframundo por la noche. Su poder era vital para el ciclo de la vida y la naturaleza. Osiris. Dios de la muerte, la resurrección y el inframundo. Osiris era el gobernante del inframundo y el dios de la vida después de la muerte. Era adorado como el juez de las almas y el asegurador de la vida eterna. Isis. Diosa de la maternidad, la magia y la protección. Isis era conocida por sus poderes mágicos y su devoción como madre y esposa. Su mito de buscar y revivir a Osiris la convirtió en una figura central en la religión egipcia. Horus. Atributos: dios del cielo, asociado con la realeza y la protección. Hijo de Osiris e Isis, Horus era el dios del cielo y la guerra. Era el protector de los faraones y se creía que los faraones eran una manifestación de Horus en la tierra. Anubis. Dios de la momificación y los funerales. Anubis era el dios asociado con la preservación de los muertos y la protección de las tumbas. Guiaba a las almas al inframundo y supervisaba el proceso de embalsamamiento. Tot. Dios de la sabiduría, la escritura y la luna. Tot era el dios de la escritura y la inteligencia. Se le atribuía la invención de la escritura y el mantenimiento del orden cósmico mediante la gestión de la justicia y el tiempo. La literatura egipcia incluye textos religiosos, filosóficos y científicos, como el Libro de los Muertos, que ofrece un rico panorama de sus creencias sobre la vida después de la muerte y la moralidad. Hemos visto que el antiguo Egipto también dejó un importante legado en medicina y ciencias. Los egipcios practicaban técnicas avanzadas de momificación, que incluían una comprensión profunda de la anatomía y la preservación del cuerpo. Además, sus conocimientos en astronomía y matemáticas fueron fundamentales para la construcción de sus monumentos y la planificación agrícola. Utilizaban un calendario solar preciso basado en el ciclo anual del Nilo, crucial para la agricultura. El arte egipcio ha dejado una profunda huella en la cultura visual. Las representaciones estilizadas de dioses, faraones y escenas de la vida cotidiana reflejan una estética única que ha influido en el arte y el diseño a lo largo de la historia. Al concluir este vídeo sobre el antiguo Egipto, es evidente que esta antigua civilización dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Desde sus impresionantes logros arquitectónicos y avances científicos hasta su profundo impacto en la cultura y el arte, Egipto sigue siendo una fuente de admiración y estudio continuo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Que el esplendor del antiguo Egipto siga iluminando nuestro entendimiento del pasado y nuestro aprecio por las maravillas de esta civilización. No te olvides de darle un me gusta al vídeo si te ha gustado y de dejar tus comentarios abajo para saber qué piensas y qué te gustaría ver a continuación.